136, amén. Vamos a ir a la clase número 16, la segunda parte. En esta ocasión, gloria sea al Señor, clase número 16. Gloria a Dios, la base bíblica está en Salmos 136, del 1 adelante, y luego pasa al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14, para los que no tienen guía, gloria sea al Señor, amén. Allí vamos a estar leyendo, gloria a Dios, amén. Ya todo lo tenemos. Lo vamos a leer antifondamente como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice su palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestro enemigo, porque para siempre es su misericordia. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu versículo 27 juntos. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Demos gracias. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor amado, que está aquí plasmada. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor, porque nos concede el privilegio en esta mañana, Rey de Gloria, abrir las Escrituras, Señor, que podamos aprender, que sea usted enseñándonos, Señor amado, con tu palabra, Dios de gloria, ya que tu palabra es la que nos enseña, la que nos instruye. Señor, permíteme en esta mañana poder hablar tu palabra, Señor, que este pueblo pueda ser edificado con esta palabra, que podamos aprender, que podamos atesorarla, Dios de los cielos, que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que podamos ser edificados y que podamos aprender, Dios mío, para que podamos andar, Dios eterno, en esta tierra, Dios mío, caminando con esa fe que usted quiere, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El tema de la segunda parte, como de la primera parte del mismo tema, gloria sea al Señor, es: el Espíritu Santo produce fe en nosotros, gloria a Dios. Y eso sabemos que es así, gloria a Dios, que cuando venimos al Evangelio es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence. Y Él es el que pone esa fe en nosotros, gloria a Dios, porque nosotros no decidimos creer en Cristo por nuestra propia cuenta, sino que Él pone esa fe, porque la fe es un don de Dios que da al hombre para que Él pueda creer en su palabra, creer en su evangelio, y por medio de esa fe que Dios pone en el corazón del hombre, Jesucristo se le revela al hombre, le pone, ¿verdad? Le revela el evangelio. Y por eso es que usted está acá, gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque un día Cristo, a través de la fe, se le reveló, ¿verdad? Y ahora usted es cristiano por esa fe en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Porque el Espíritu Santo de Dios lo convenció y me convenció a mí de pecado. Gloria sea al Señor. Así que en la clase anterior, como dije, estuvimos hablando del Salmo, gloria sea al Señor. Salmo 136, versículo 1. Y nos saltamos al 23, al versículo 23, al versículo 26, gloria a Dios. Y en esta ocasión vamos a ir al tema número 3. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a ir hasta al tema número 3, gloria sea al Señor. Aceptación y acción en el poder maravilloso del Señor.
Marcos 9, 23 al 29, gloria sea al Señor. Vamos a empezar a estudiar estos pasajes y vamos a aprender algo muy interesante, ¿verdad? Acerca de la fe, porque hermano, la fe es muy importante, gloria sea al Señor. Si no tenemos fe, no somos salvos. Porque por medio de la fe que hemos recibido la salvación. Entonces, si no tenemos fe, simplemente no somos salvos, ¿verdad? Porque no hemos creído al Evangelio, no hemos creído en Jesucristo, no hemos creído en su palabra. Entonces no hay salvación. Pero gloria a Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. En el inciso A, vamos a ir entrando en detalle, gloria sea al Señor. Inciso A dice, Él prueba nuestra fe para ver si realmente creemos. Bueno, está bien interesante porque sabemos que Dios sí prueba nuestra fe, gloria sea al Señor, porque la fe que Dios prueba es la fe que ha depositado en usted. O sea, no es una fe que usted la produce, sino una fe que Dios ha depositado en usted. Entonces Dios prueba esa fe para ver si verdaderamente nosotros realmente le creemos. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano, la fe? ¿Por qué es tan importante, aparte de los puntos que expliqué anteriormente? Es porque dice en Hebreos capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga bien, es imposible. O sea que podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos sin fe, no podemos agradar a Dios. Dice que es imposible agradar a Dios. Es más, el venir a usted a un culto, usted tiene que hacerlo con fe. Si usted no lo hace con fe, usted no está agradando a Dios. ¿Me entiende? Porque venimos a adorar a alguien que no lo vemos, pero por fe creemos que mora en nosotros y Él está en medio nuestro. Entonces, si nosotros no creemos eso, es imposible poder agradarle. Dice el escritor a los hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, es necesario. O sea, que esto no es que una opción, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe Dios. Y por medio de la fe que usted cree que existe Dios, ¿ve? No es como la fe del mundo, que la fe del mundo es, sí, creemos en Dios. Dice, todo el mundo, hasta el borracho dice que cree en Dios, pero es una fe sin fundamento, es una fe a su conveniencia, es una fe muerta, porque no es una fe viva, no es la fe que habla la palabra del Señor. Oiga bien, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria sea al Señor. O sea que usted se acerca con esa fe, con esa convicción, hermano, que le sirve a un Dios vivo. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso es muy importante la fe en nuestra vida. Gloria a Dios. Hermano, hasta para lo más sencillo que usted lo pueda ver, hermano, es importante la fe. Ahora bien, vamos a entrar, aleluya, antes de llegar al capítulo 14, al versículo 14, vamos a ver anteriormente, vamos a retrocederlo un poquito atrás. Dice que antes de Jesús llegar donde estaba, gloria sea al Señor, los discípulos, ya que dice la palabra del Señor que Él había subido a un monte alto, ¿verdad? Con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los demás discípulos se habían quedado, ¿verdad? Abajo. Bueno, digo abajo porque dice que subieron a un monte alto, gloria sea al Señor. Entonces estos 3 discípulos fueron testigos de la gloria de Dios. Ellos vieron, hermano, la transfiguración, cómo nuestro Señor Jesucristo se les transfiguró. O sea, tuvieron un privilegio grande, mientras los otros discípulos estaban abajo haciendo lo que podían hacer, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y antes de que todo esto aconteciera, lo que leímos en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, gloria sea al Señor, está pasando esto. Los demás discípulos no saben. Ellos no saben por qué Jesús se llevó, ¿verdad?, a Pedro, a Jacobo y Juan, gloria sea al Señor. Pero a la vez, hermanos, Dios, hermanos, los dejó ahí a ellos también, porque los había capacitado también, estaba en esa capacitación, y fue como una prueba a ver si verdaderamente ellos le habían creído. Porque, mire, hermano, que duro es muchas veces, porque imaginen que a muchos discípulos andaban con Él, pero a veces no creían en Él. Sí. Y nosotros, imagínense que no lo hemos visto, no lo hemos palpado. Y si usted tiene esa fe y cree en nuestro Señor Jesucristo, sabe que usted quizás tiene esa fe hasta más que quizás que los apóstoles, porque ellos lo vieron.
Sí. Ellos lo vieron, lo palparon, lo abrazaron, lo besaron. Y usted no lo ve, pero usted lo cree. Aunque no lo ve, lo cree. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es una fe más fuerte. ¿Ve? Porque no lo está viendo, sino que por fe cree que Él vino, murió y resucitó. Entonces los otros discípulos se habían quedado, hermano, atendiendo a la multitud, haciendo lo que podían hacer, gloria sea al Señor, ya que muchos llegaban a buscar a Jesús, ¿verdad? Jesús no tenía horario de cita, de que tenía que atender, no, ahí Jesús estaba a las 24/7, hermano. El tiempo de Jesús estaba tan limitado que a veces tenía que irse así escondiditas de la multitud porque el tiempo de Él estaba tan limitado. Entonces, yo me imagino que todo lo que venía de la multitud venía a buscar a Jesús. Ni siquiera venía a buscar a Pedro, a Juan, ni a Andrés, ni a alguno de los discípulos, sino que venía a buscar a Jesús. Amén. Porque ellos sabían que el que hacía milagros era Jesús. Amén. Es más, este padre cuando le declara, le dice, yo he traído a mi hijo a ti. No lo he traído a los discípulos, te lo he traído a ti. Oiga bien, hermano. Pero como no estabas tú, se lo traje a los 10 discípulos para que ellos echaran fuera el espíritu. Pero no pudieron. Entonces, un padre, en lo que Jesús estaba allá, gloria sea al Señor, en el monte de la transfiguración, un padre trajo a su hijo, a sus discípulos, para que oraran por él y el muchacho fuera libre. Los discípulos, hermano, después de tanto esfuerzo, no habían podido, gloria sea al Señor. Imagínense que ellos estaban rodeados de muchas personas que estaban observando, que ellos estaban orando, echando fuera aquel demonio, y aquel demonio no se iba, y ellos seguían orando. Yo me imagino que sintieron frustración, me imagino que se frustraron, llegó un momento de agotamiento, porque cuando usted está en guerra espiritual, cuando usted está en esas luchas, en esa batalla, hay un cansancio, ¿verdad? Porque es una lucha espiritual, que usted no la ve, pero físicamente usted la percibe, gloria sea al Señor, espiritualmente también. Entonces me imagino que los discípulos estaban agotados también, estaban agotadas sus fuerzas, su fe en ese momento estaba siendo probada. ¿Ve? Porque el Padre le dijo, ¿está aquí Jesús? Y los discípulos le dijeron, no, salió con 3 de sus discípulos, subieron a aquel monte, pero no está acá. Pero bueno, he traído a mi hijo tiene un espíritu inmundo y necesito que oren por él para que sea libre. Me imagino yo el padre diciéndole a los discípulos. Entonces, aquel padre angustiado venía con fe, hermano. O sea, si trajo a ese hijo, ¿por qué tenía fe que iba a ser libre? Para los discípulos era imposible que el muchacho fuera libre. O sea, por su poca fe, porque cuando nuestra fe es poca, es imposible muchas cosas, gloria sea al Señor. Entonces, por la poca fe para los discípulos, era imposible quizás que aquel muchacho, cuando lo veían que echaba espumarago, ¿verdad? Lo que hoy le llaman epilepsia, y gloria sea al Señor, que caen, gloria sea al Señor, y te digo, en muchas ocasiones no son enfermedades, son demonios que están poseídos de las personas, y lo que necesitan no es medicina, necesitan liberación. Entonces, pero este padre acudió a Jesús, pero como no halló a Jesús, están los discípulos, ¿verdad? Es como que, imagínense, gloria sea, si me voy a poner un ejemplo, es como que imaginen que un día de esto, un lunes o un domingo, el pastor está enfermo, no vino, o se fue al Salvador, un ejemplo, pero viene un padre angustiado con su hijo y dice, traigo a mi hijo endemoniado, busco al pastor, ¿dónde está el pastor de la iglesia? Fíjate que el pastor se ha ido. Ha tenido una salida, anda a otro lugar. Entonces, ¿dónde están los ancianos? ¿Dónde están los discípulos de él? Yo lo traigo angustiado. Imagínense, el pastor está allá, no sabe lo que está pasando. Ahora, nosotros como cristianos debemos de estar preparados también para enfrentar esos tipos de casos. ¿Ve? Estar preparados para esos tipos de casos. Porque usted no sabe en el momento que va a llegar eso. Los discípulos, eso les dio de sorpresa, hermano. Eso yo creo que ya no se les esperaba de que iban a quedar solos. Para ellos quizás fue una nueva experiencia, o quizás ya habían, como digo, experimentado otras experiencias, pero no como esta. Quizás en las otras veces ellos habían orado, los demonios se habían ido, pero esta para ellos era algo como un desafiante para ellos. O sea que siempre va a haber algo, hermano, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba.
va a ser puesta a prueba. La fe de ellos fue puesta a prueba en ese momento. Oiga bien, porque ellos estaban agotando todos sus recursos. Entonces los discípulos fueron desafiados. Su fe fue desafiada al ver lo que estaba pasando. Y cualquier hermano. Oiga bien, ellos me imagino que han sentido avergonzados. Andamos con Jesús. Nosotros hemos visto cómo Jesús ha libertado a los endemoniados. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Si Él nos ha dado autoridad, si Él nos ha enseñado, nosotros hemos visto. Hermano, allí han entrado como un estado de frustración los discípulos. Oiga bien, la fe de los discípulos había sido puesta a prueba, pero al parecer no pasaron la prueba por su poca fe, como muchas veces nosotros, que no pasamos la prueba, ¿verdad? A veces por nuestra incredulidad y por la poca fe que hay en nosotros. Ahora bien, Jesús, como Él sabe todo lo que estaba pasando, Jesús baja con sus discípulos después de toda aquella gloria, después de todo aquel hermano, que los otros discípulos venían, más bien los otros venían como asombrados, venían como sorprendidos, gloria a Dios, que lo que habían visto, gloria a Dios, ellos no habían entendido, gloria a Dios, lo que había pasado. Entonces venían ellos sorprendidos de todo lo que había acontecido y allá venían con el maestro bajando del monte. Cuando de repente baja del monte, ve la gran multitud. Ve a la gran multitud y a los discípulos ahí. Yo me imagino, hermano. Jesús sabía, porque Él es omnisciente. O sea, Él sabía lo que estaba aconteciendo ahí. ¿Me entiende? Él sabía perfectamente. Pero Él llega. Pero para que entendamos eso, ahora vamos a ir entrando en detalle. ¿Verdad? Jesús llega donde estaban los discípulos de Anaqué. Bueno, en ese momento ya ellos habían dejado, quizás por los versículos que vamos a leer, ellos habían dejado de estar haciendo la liberación, muchachos. Ya habían dejado de estar orando. Ahora había una disputa entre los escribas y los discípulos. Gloria a Dios. Había, ya en ese momento no estaban orando por el endemoniado, no estaban orando por él, sino que estaban más bien discutiendo. Versículo 14. Oiga bien, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, ¿verdad? Los escribas eran los secretarios, en aquel tiempo eran los que se encargaban de la ley, los que indagaban, los que escribían, lo que podemos llamar hoy como un secretario. Entonces ellos estaban ahí porque ellos estaban esperando que se diera ese momento, que fuera libre aquello, porque miren, los escribas y los fariseos siempre estaban observando a Jesús qué era lo que estaba haciendo. Y como no pasó, o sea que el enemigo va a andar viendo a ver si usted en qué error comete para, hermano, caerle atrás. O sea, eso está así. Si usted cometió un error, el enemigo no va a perder el chance en descreditar y golpear su fe. Pero ahí es donde nosotros debemos de poner, hermano, nuestra fe en el Señor siempre. Ahora bien, cuando Jesús llega, donde está la multitud, los discípulos los encuentra disputando, o sea, discutiendo. En otra traducción dice, ¿por qué discuten? Estaban discutiendo, gloria sea al Señor, con los escribas. Y sus discípulos estaban desalentados. O sea, cualquiera se hubiera desalentado. Los discípulos estaban desalentados porque no habían tenido éxito en esa liberación. O sea, ellos estaban, hermano, yo me imagino, porque a la vez ellos, pienso que estos escribas, ellos estaban como diciendo, ¿por qué no pudieron? ¿Y qué les pasó? Y porque ustedes son los discípulos, acusando a los discípulos, y ustedes son los que andan con Jesús, y ustedes son los aquí, y ustedes son aleluya, y ustedes aquí, y entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Verdad? O sea, eso yo me imagino, porque yo pienso de que quizás eso es lo que estaban hablando, por lo que después el Padre declara. Entonces en el versículo 15 la gente se dio cuenta. Ahora entendemos por qué le digo yo que la gente no buscaba a Pedro ni a Juan, buscaba a Jesús. En el versículo 15, cuando llegamos al versículo 15, dice que enseguida la gente viéndole, o sea, viendo a Jesús que venía bajando del monte, se dieron cuenta que era Jesús. Se dieron cuenta, mira, la gente bien sabía distinguir quién era Jesús, quién era Pedro y quién era Juan. ¿Por qué? Porque ellos habían visto cuando Dios hacía milagros en medio de ellos sabían quién era Él. Gloria sea al Señor. Y como el Padre daba testimonio, como dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea que el Espíritu Santo de Dios daba testimonio de Jesús.
Y cuando lo vieron bajar, dijeron, oh, aquí está el que buscaba. Dice que la gente, enseguida la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron porque dijeron, bueno, ¿y por qué no estuvo en la campaña? ¿Por qué? Porque, ¿a dónde has estado? Entonces la gente estaba como, me imagino que esa gente se pregunta. Pero en el versículo 16 Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué disputáis o qué contendéis? ¿Por qué están contendiendo? Y prácticamente quedaron así, como ven, nosotros nos quedamos, ¿verdad?, sin palabras, que cuando viene y lo confrontan a uno se queda como, o sea, Jesús sabía por qué era lo que estaban discutiendo, Jesús sabía. Pero Jesús le hizo la pregunta, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es lo que están ustedes conteniendo? O sea, dejándoles una pregunta a ellos. Yo me imagino que los discípulos, hermanos, o sea, acuérdense que estaban desalentados, si podemos usar la palabra, estaban frustrados porque no habían tenido éxito. Y cuando a usted no le salen bien las cosas, por naturaleza, a veces andamos un poco amargados, andamos un poco como así, como triste, un poco medio así, ¿verdad? Y yo me imagino que los discípulos estaban así como decir, qué vergüenza nosotros para el maestro, somos los discípulos y no pudimos hacer esto. Y tenemos que acudir, y si Él nos ha enseñado, Él nos ha dado esa autoridad también a nosotros para hacerlo, ¿por qué no pudimos hacerlo? Yo me imagino que ellos en su mente, hermano, estaban trabajando. Pero en el versículo 17 un hombre de la multitud tomó la palabra, ya que estaban callados, se quedaron callados los escribas, se quedaron callados los discípulos, como que dice, bueno, ahí tomó la palabra. Ahora el Padre explica, por eso es que yo entiendo que la discusión que tenían, ¿verdad?, entre los escribas y los discípulos era por causa de que no habían sido libres de este muchacho endemoniado. Porque aquí este muchacho le como que dice, ok, aquí estoy yo le voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Entonces uno de la multitud, un hombre de la multitud, tomó la palabra en el versículo 17 y respondió uno de la multitud, dijo, maestro. Aquí está el que buscaba yo, dije. Maestro. Le dice, traje a ti. Oiga bien, traje a ti, no lo traje a Pedro, no lo traje a Juan, pero le dije, ese padre traía a su hijo, a Jesús. Amén, hermano. Sí. Oiga bien, el padre le dice, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Estoy en 18. Y se va secando. Y dije a tus discípulos, o sea, como tú no estabas, yo le dije a tus discípulos, pero yo lo traje a ti. Pero como tú no estabas, dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y mira, hermano, yo me imagino que los discípulos estaban con el otro abajo. Y dice, y no pudieron. Santo. ¿Usted cree que los discípulos estaban alegres? Hermano, estaba una multitud, estaban los escribas ahí, escuchando la declaración de este padre. Hermano, yo me imagino que ellos sintieron hasta vergüenza estar allí en ese momento que estaban diciendo, los discípulos tuyos no pudieron echarlo fuera. Santo Padre, bendito Dios. ¿Y usted cree que para Jesús no fue una vergüenza? Sí, hermano. Saber, son mis discípulos, son los que yo he instruido, son los que yo les he dado autoridad y no pudieron. Por eso es que Jesús le da una reprensión. Y no tanto a las personas que estaban ahí, sino a sus discípulos, gloria a Dios, porque ellos eran los encargados, los que estaban al frente de atender las necesidades del pueblo. Oiga bien, Mateo 16, versículos 17 y 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Los discípulos no pudieron hacer uso del poder de Dios. Les había dado, oiga bien, que Dios les había dado por la falta de fe. O sea que Dios ha dado poder a su iglesia, pero muchas veces no usamos el poder que Dios nos ha dado por la falta de fe. Amén. O sea que, hermanos,
que usted, o sea, que usted puede orar por una persona endemoniada, puede orar por un enfermo. Si usted tiene fe, Dios puede sanar. Dios puede hacer el milagro. Ahora, pero si nosotros no tenemos fe, aunque tengamos el poder, pero no tenemos fe para creer que Dios puede hacer el milagro. ¿Ve? Entonces es muy importante. Del versículo 17 y versículo 18, el Padre declara a Jesús por qué causa le había traído. O sea que el Padre le dice: yo he traído a mi hijo, lo he traído a ti. Porque en otra versión dice que era único hijo. Y quizás, hermano, espero que esta clase nos haga reflexionar con nuestros hijos también. Porque a veces nos conformamos a ver a nuestros hijos atados, encadenados por el enemigo, y no queremos orar, no queremos doblar rodillas, no queremos ayudar por ellos, no queremos, porque no creemos que Dios los puede salvar, no creemos que Dios los puede sacar de ahí y ser salvos. Y hemos dejado de orar, y hemos dejado de clamar, y los hemos abandonado en la oración, porque ya no tenemos fe que Dios nos puede salvar. Espero que esta clase nos ayude a retomar nuevamente esa oración y empezar a clamar por nuestros hijos y no cansarlos, y usted morirse orando por sus hijos, creyendo que un día ellos van a estar en el camino del Señor. Amén. Así como este padre, hermano, este padre poder dijo: bueno, aquí estos se quedaron disputando, agarro a mi hijo, estos no pudieron hacer nada, yo me voy. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber, hermano, darse la U en ese momento y decir: bueno, estos discípulos de tanto forjeo y tantas cosas no pudieron hacer nada, yo aquí me voy para atrás. Pero sabe algo muy importante, que este padre fue persistente, persistió hasta el último momento. Gloria sea al Señor. Versículo 19, Jesús le da una represión por la incredulidad. Oiga bien, que había en ellos, pero mayormente a sus discípulos, que eran los principales. Oiga bien, que andaban con Jesús. A ellos directamente también, aunque fue una represión general, como lo hizo en Lucas capítulo 8, versículo 24. Lucas capítulo 8, versículo 24, por lo voy a leer del 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaba, él se durmió. Así fue, y se durmió. Y se descadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, asustado, que le dice que perecemos. Despertándole, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y también lo reprende a ellos, le dice ahí en versículo 25, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el agua y las aguas manda y le obedece? O sea, hermano, ellos, aquí fue otra prueba de fe para ellos. Jesús les da otra represión aquí en estos pasajes y le dice: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde? O sea, ¿dónde tienen la fe? La fe que yo les he dado, ¿a dónde la tienen? Y ellos quedaron calladitos, como se quedaron en el pasaje anterior que hemos leído. Se quedaron, no oyó palabra de decir: es cierto, porque cuando nos dice la verdad no queda otra opción que mejor quedar callado y decir: es cierto, me está diciendo la verdad, el Señor, la palabra de Dios. Entonces fue, hermano, una prueba para ellos también, gloria sea al Señor, en esta ocasión, como también esta vez con este muchacho. Entonces, luego de esa reprensión, Jesús pide, porque en el versículo 19, él respondió y le dijo: oh generación incrédula. Generación, yo le digo una reprensión general. Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar con vosotros? O sea que Jesús está diciendo: yo no estoy enseñando a ustedes porque yo voy a partir y ustedes son los que van a quedar aquí encargados, atendiendo las necesidades del pueblo.
Hermanos, nosotros no solamente nos debemos de esperanzar, que el pastor, que llevemos al pastor los enfermos, que aquí el hermano, no, nosotros también debemos orar por ellos. No que vos el pastor le vamos a llevar todos los endemoniados, todos los enfermos, no, Dios le da autoridad a usted también. Usted puede orar también. Quizás el pastor esté enfermo, quizás el pastor no pueda, usted puede orar por un enfermo. Entonces, gloria sea al Señor. Pues, ¿sabe por qué muchas veces Dios no hace milagros? Porque por la poca de fe, por nuestra incredulidad muchas veces nosotros. Que decimos, no, pero si yo oro no se va a sanar, pero si ora el hermano sí se sana. No, hermano, esto no se trata de eso, se trata que su fe esté, que Dios, oiga bien, como le digo al Padre, que para el que cree todo le es posible. O sea, si usted cree, basta que usted crea, hermano, para que suceda el milagro. ¿Ve? Entonces usted tiene que creer con fe. Cuando usted ore por un enfermo, o cuando usted vea que su hijo está enfermo, usted no diga, no, que yo no puedo orar, tengo que llamar. Bueno, la Biblia dice que hay que llamar a los ancianos para que lo hagan con aceite, y eso es bíblico, también hay que hacerlo. Amén. Pero si en una ocasión no puede el hermano, por alguna razón, algún motivo, usted puede orar. Usted puede agarrar aceitillo en su mano y ungir a su hijo. Usted puede orar. ¿Ve? O sea, no quiere decir que no, que solo el hermano puede orar. Usted puede orar por su hijo también. Todo es que usted le crea a Dios que Dios puede hacer el milagro. Versículo 20, cuando el espíritu inmundo, oiga, ve a Jesús, es atormentado. Porque mire, yo decía, cuando este muchacho vino y vio a los discípulos, no dice la Biblia, pero no dice que se le manifestó el demonio. Pero quizás cuando estaba en la reprensión, cuando estaba reprendiéndolo, es posible que se le haya manifestado, ¿verdad? Pero siempre en la Biblia encontramos que cuando una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo veía a Jesús, no era el muchacho, dice que era el espíritu que vio a Jesús, el espíritu inmundo. Cuando lo ve, dice que sacudió al muchacho, porque sabía quién estaba enfrente de él. Hermano, los demonios bien saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Ellos bien saben. Por eso nosotros debemos de guardarlos en santidad. Porque si no, un día de esto el enemigo puede, hermano, pasarle como aquello que habla en el libro de los Hechos, que los mandó desnudos. ¿Me entiendes? Porque el diablo, él hermano, le da con todo. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso es muy importante uno guardarse en santidad. En santidad, porque si hay algo que, aparte de todo lo de Jesús, que a los demonios aborrece, es la santidad. Porque ellos no pueden imitar la santidad. Ellos pueden quizás imitar ciertas cosas, pero no la integridad, no la santidad. No pueden. Entonces, cuando ven a alguien, cuando vieron a Jesús, ellos sabían que era el maestro. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, aquí está el Creador. Porque Él los había creado en el cielo. Entonces Él, oiga bien, ellos lo conocían. Cuando lo veían, sabían quién era, porque Él los hizo en el cielo. Y aún con todo eso, hermano, el enemigo se le manifestó. Entonces, luego de Jesús darle esa represión, en el versículo 20, Jesús le da esa reprensión. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice al final del verso, tráemelo. Porque si hay alguien compasivo es Cristo. Si hay alguien que tiene compasión es Cristo. Hermano, pero la reprensión siempre va a llegar. O sea que Dios, hermano, ama a su pueblo. Por eso es que nos reprende con su palabra, porque nos ama. ¿Usted cree que esta reprensión no les ayudó después a los discípulos? ¿Usted cree que no? Esta reprensión les ayudó después cuando ellos salen a predicar la palabra del Señor, porque ya el maestro les iba a estar con ellos. Entonces Jesús les estaba dando una lección a ellos también a la vez. Yo los he dejado aquí encargados a ustedes. Yo un día no voy a estar aquí con ustedes físicamente hablando, pero ustedes tienen que hacer esta obra que yo estoy haciendo hoy. Porque muchas veces estamos tan, eso es como cuando la hija está teniendo que la mamá le dé el plato de comida en la mesa. Y están acostumbrados que le lleve el plato a la cama, al cuarto, y le lleva la comidita y todo. Está acostumbrado.
Entonces cuando de casa ya está como acostumbrada que le lleve un platito de comida. Entonces los discípulos como que ya estaban acostumbrados que el maestro era el que hacía la liberación, que el maestro que se encargaba de orar. Pero el maestro quería enseñarle a ellos, porque él sabía, él les dice, yo voy a partir, yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Ustedes van a seguir la obra aquí en la tierra. Entonces era una enseñanza a la vez, Jesús dándoles una enseñanza a ellos, para que ellos después digan, es cierto, porque me imagino que después ellos dijeron, ahora recordamos lo que el maestro nos dijo. O sea que todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, hermanos, aún esas reflexiones, era para beneficio de ellos mismos. Amén, hermano. Para ellos mismos, gloria sea al Señor. Entonces Jesús dice, después de esa reflexión, tráigamelo. El verso 20. Jesús, antes de expulsar el demonio, se dirige al padre del muchacho. Y Jesús, hermano, cuando leo la palabra, yo soy de las personas que yo me meto en la escena. Yo me imagino, gloria a Dios, Jesús caminando sereno, tranquilo, sin ninguna desesperación, así como ven nosotros que estamos. ¿Entiendes? Yo me imagino a Jesús tan tranquilo, tan seguro, porque cuando usted tiene una fe, una convicción, hermano, aún el paso que usted da, lo da firme. Porque sabe a quién le ha creído. Usted sabe que la Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado. Y usted tiene esa convicción, esa fe genuina. Entonces, en el versículo 20, y se lo trajeron. Fueron a traer al muchacho, quizás estaba por ahí, ¿verdad? Y entonces se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Y Jesús estaba ahí viendo, observando todo lo que estaba pasando. Y los discípulos, me imagino, otra vez estaban ahí, porque ellos ya sabían lo que había pasado. Su fe se había sido puesta a prueba. Y habían, hermano, no habían aprobado el examen. Y ellos decían, pero a la vez, me imagino que ellos decían, aquí está el mago. Yo sé que él puede echarlo fuera. Quizás nosotros no pudimos, pero él sí lo puede echar fuera. Entonces, gloria sea al Señor. Jesús ve cómo el demonio sacude al muchacho, lo sacude y lo revuelca, porque eso es lo que pasa cuando un espíritu inmundo está dentro de una persona. Lo sacude, gloria sea al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, yo lo he visto acá, cuando alguien se chamuquea, se le manifiesta el demonio, carrera, corre, aquí mi hermana, para allá, para la puerta allá. Agarra tu Biblia, tu cartera, se la echa acá, cuando debemos declamar que es una alma que está poseída por el infierno. Imagínense, así estaba usted, estaba yo, y alguien oró por nosotros y Dios nos libertó. ¿Por qué hacemos nosotros eso? Lo pasa lo mismo a los discípulos muchas veces. No, que un miedo que nos entra. Entonces, ¿qué fe? ¿En quién hemos creído, hermano? Yo lo he visto, agarra su carterita, mira, y vámonos. No, hermano, su familia, su hijo, su vida está consagrada, está cubierta con el poder de Dios. ¿Me entiendes? Entonces usted no tiene que tener como superior a los demonios que a Jesús mismo, que está con usted, con su familia. Entonces, el demonio se empezó a manifestar. Yo me imagino a Jesús tranquilo, porque él tranquilo, él sabía lo que estaba pasando y todo lo tenía bajo control. Todo bajo control. Entonces, pero antes de impulsar a aquel demonio, y cuando leí este texto, mi hermano, se me salieron lágrimas. El versículo 21. Cuando leí este texto, versículo 21, se me salieron lágrimas, porque Jesús vio a un padre angustiado. Jesús vio a un padre que era el único hijo que tenía. Tenía el único hijo, gloria sea al Señor. Y en el versículo 21, Jesús hace un paréntesis antes de echar fuera aquel demonio. Se dirige al Padre. Se dirige al Padre. En el versículo 21 dice, Jesús le preguntó al Padre. El muchacho se estaba revolcando por el demonio que lo estaba sacudiendo. Y todo estaba pasando. Lo que el Padre quería es que Jesús fuera en ese momento y orara inmediatamente. Porque todo lo que queremos es eso. Pero Jesús tranquilo. Se le acerca al Padre. Entonces el muchacho estaba siendo sacudido. Y Jesús le pregunta al Padre. Y le hace una pregunta.
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le hace Jesús una pregunta. Y ella le dijo, desde el niño. Y usted nunca se ha puesto. Yo he leído, hermano, quizás te pasé muchas veces, lo he leído muchas veces. Pero cuando lo leía, el Espíritu Santo me lo revelaba de una manera que yo decía, que yo le digo, en ese momento fue donde yo empecé a quebrantarme. ¿Por qué Jesús en ese momento le hace una pregunta que se la podría haber hecho después al Padre? ¿Por qué se la hizo en ese momento? ¿Por qué le dice desde cuánto tiempo hace que tu hijo, oiga bien, este demonio lo tiene atado? ¿Y sabe qué es lo que me hacía sentir el Espíritu? Anota la fecha, anota la hora, que es el último día que vas a ver a tu hijo de esa manera. Aleluya. Es el último día que lo vas a ver que ese demonio lo revuelve. Le dice, ¿cuánto tiempo hace? Desde niño, desde que estaba un pequeño. Ya le voy a confirmar esas palabras. Entonces, me llama la atención las palabras que el padre le dice. Y el padre le responde desde niño. Pero el padre no solamente le responde eso, sino que, o sea, hermano, nosotros muchas veces nos preguntan algo y contestamos más de lo que nos preguntan. Si ustedes se dan cuenta, porque yo veo un padre angustiado, cualquiera. Jesús solamente le estaba preguntando eso. Pero el padre le dice, no, pero si algo puede hacer. Y empieza. ¿Sabe por qué el padre reaccionó así? Porque estaba angustiado. Su fe había sido golpeada por la incredulidad. Entonces, gloria sea al Señor, le dice desde niño. Y en el versículo 22 le dice, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer, oiga bien, tus discípulos no pudieron hacer nada. Eso es lo que dice esta palabra anterior. Si usted le da la vuelta a la palabra, pero si puedes hacer, quiere decir, los discípulos no pudieron hacer algo. Pero si tú puedes hacer, oiga bien, algo. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos, gloria sea al Señor. Oiga bien, hermano, un padre humillado. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Esto fue extra lo que el padre le respondió, lo que la pregunta de Jesús era desde el niño. Ahí estaba la respuesta ya y ahí terminaba. Pero el padre estaba tan desesperado de decir, yo lo que quiero es que mi hijo sea libre. Porque en Lucas 9:38 dice que era un único hijo que tenía. Yo me imagino la madre angustiada, el padre angustiado. Gloria sea al Señor. Ahí no menciona, gloria sea al Señor, que está la mamá, pero por lo que dice el texto, que dice, ayúdanos. Me imagino que ahí estaba la madre en medio de ellos también. Ayúdanos, gloria sea al Señor. Entonces, no solo la fe de los discípulos anteriormente fue puesta a prueba la fe del Padre también. Fue puesta a prueba la fe del Padre, gloria sea al Señor. Ayúdanos. Y gloria sea al Señor, hermano, porque si puedes hacer algo, si usted quiere, yo quiero también. Yo decía, el Padre quería, Jesús quiere. Si usted quiere, Jesús quiere. O sea, basta que usted quiera. Pero si usted quiere seguir en lo mismo, o sea, entonces si usted le cree que Jesús puede hacer milagros, vamos a orar. Pero si usted no cree, mire, orar por alguien, si usted no cree que Dios va a hacer un milagro, es mejor orar. ¿Para qué vamos a orar si no cree? Mejor voy a orar por otro que cree. Pero si no cree, dice, no, yo no creo que vaya a ser sano. O sea, hermano, la incredulidad es la que nos aparta de ver la gloria de Dios. Por eso los discípulos no pudieron tener éxito, por la incredulidad. Versículo 23, Jesús les respondió, si puede creer. Hermano, yo decía, la fe de Jesús no estaba siendo probada. La fe del Padre estaba siendo probada. Porque Jesús estaba tranquilo. Así como usted, relajado, tranquilo. Sí, tranquilito. Jesús estaba tranquilo. Porque él sabía que ese era el último día que ese demonio se le iba a manifestar a este muchacho. Él sabía eso, tenía bien seguro. Oiga bien,
Pero Jesús en el versículo 23, luego que el Padre le dice, si puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, no, es que no depende de que yo pueda hacerlo, yo lo puedo hacer, depende de ti si tú lo crees. Mire que en todos los milagros, casi la mayoría dice, por tu fe te ha salvado. Tu fe. No depende de mí, depende de ti. Si tú crees que yo puedo hacer esa obra, para el que cree todo es posible. Jesús, ahí en ese verso 23 le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, y todo es todo, hermano, en todos los idiomas. Al que, oiga bien, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué cree que muchas cosas a veces nosotros no son posibles? Por nuestra poca fe. Muchas veces. Cuando Jesús le dijo estas palabras, la fe de aquel hombre fue, hermano, aquel hombre amedrentado fue desafiada. Eso fue como un desafío. Jesús probó la fe de este padre angustiado. En el versículo 24 encontramos la respuesta del Padre, gloria sea al Señor. Hermano, aquel padre angustiado, aquel padre lo que esperaba era que su hijo fuera libre de aquel demonio. Eso es lo que esperaba él. Pero su fe había sido golpeada por la incredulidad, como lo fue de Jairo, ¿verdad? De Jairo cuando le dijo, ¿por qué ya no molestas al maestro, hombre? Déjalo tranquilo, ya tu hijo está muerto, vamos a comprar los tamales de café y velémoslo y vamos a enterrarlo ya se terminó todo. Hermano, pero son ejemplos que han quedado, que para el que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. En el versículo 24, yo me imagino que cuando Jesús le dijo estas palabras, si puedes creer, yo me imagino que la mente del Padre dice, yo he creído, si lo he traído, si he traído a mi hijo a ustedes, es porque yo he creído. Y si el hombre había traído a su hijo, a sus discípulos, bueno, a Jesús primeramente y luego que no lo encontró a sus discípulos, es porque él había creído que Jesús podía libertar a su hijo. Porque si alguien le pide oración a usted porque está enfermo, porque sabe que Jesús puede sanarlo a través de esa oración que usted va a hacer por él. Por eso usted dígale amén, hermano. Vamos a orar. Si usted cree que Dios lo puede sanar, vamos a orar. Pues vamos a orar. Porque si usted lo cree, la Biblia dice para que cree todo es posible. Pues vamos a orar, que Dios sea orando. Ahora, y otro de los puntos que quiero resaltar es, gloria sea al Señor, que si Dios no hizo en el momento el milagro, no hizo algo, no se frustre. No diga, no, entonces yo no soy cristiano aquí. No, examínese si es por alguna falta de fe, o examinemos también porque a veces no es el momento indicado donde Dios va a hacer esa obra. Recuérdese que no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Pero lo importante es tener la fe que Dios lo hará por encima de quien se sea. Esa es nuestra fe. Y si Él no lo hizo, yo sigo creyendo. Si usted oró por un enfermo y no se sanó, usted siga creyendo a Él que Él puede sanar a los enfermos. Usted no diga, no, que yo oré y este enfermo no se sanó. No, usted siga creyendo de que Jesús sana a los enfermos. ¿Ve? Porque usted no cree en Jesús que sana enfermo porque un enfermo se sanó. No, usted cree en Jesús que Él sana porque la palabra lo enseña y lo dice y lo establece. Entonces, en el versículo 24 encontramos la respuesta del Padre, que sin remediar palabras, dijo, hermano, yo este padre ni lo pensó. Versículo 24 dice que inmediatamente, o sea, Jesús termina la palabra y inmediatamente, sin pensarlo, sin meditarlo, el Padre dice inmediatamente, el padre del muchacho clamó. Y sabe que esta palabra clamar es como en voz fuerte, decirlo de una manera, hermano, con angustia, como lo encontramos en los salmos. Luego diga bien, clamó con angustia, con una voz desesperante, clamó y dijo, creo, yo creo, Señor, he traído porque yo creo. Aleluya. Y dijo más, creo. Y de otra palabra, ayuda. Ayuda mi incredulidad. Este padre creía que Jesús podía libertar a su hijo. Estaba seguro de eso.
pero fue sincero con Jesús, y eso es lo que a Jesús le gusta, que seamos sinceros, que reconoció que su fe estaba siendo afectada por la incredulidad. Él dice, yo creo, pero yo he visto que tus discípulos que no pudieron echarlo fuera. La fe de este varón había sido golpeada por la incredulidad. Hermano, cualquiera de nosotros nos pueda pasar a lo mismo. Es decir, mi hijo no fue libertado por sus discípulos, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? La fe de que el hombre había sido puesta a prueba. Y dice, yo creo, pero pero he sido golpeado por la incredulidad. Y dice, ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Así como la fe de los discípulos fue probada, la fe de este padre fue probada también. Nuestra fe va a ser probada como lo enseña la palabra del Señor. Así como estos discípulos, así como este padre un día su fe probada, así un día nuestra fe va a ser probada, desafiada. Gloria. Yo sé que, hermano, que de los que estamos en medio de nosotros, alguna vez su fe ha sido desafiada y muchas veces es golpeada por la incredulidad, y usted no me va a dejar mentir. Pero cuando usted le es sincero a Dios y decirle, Señor, yo he creído que tú haces milagros, pero en este momento la incredulidad me ha llegado, me está invadiendo mi mente, y como este hombre clamó su ayuda, hermano, y recibió la ayuda. Recibió la ayuda. ¿Por qué? Porque fue sincero. Lucas 22, 31, 32, Jesús le dijo, oiga bien, Jesús dijo, también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como trigo. ¿Te recuerda el pasaje? 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus discípulos. No, maestro, yo estoy dispuesto contigo a poner mi vida por ti. Pedro, estoy diciendo que Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado. En otras pocas palabras, Pedro, mejor estate en silencio. Si no va a cantar el gallo cuando ya me haya negado 3 veces. Santo Dios. La fe de él fue zarandeada. Así es. Pero ¿sabe qué me gusta? Jesús le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Porque la fe es muy importante en esos momentos, gloria sea al Señor. Y así como la fe de los discípulos, y los otros 3 estaban de espectadores, porque como ellos no habían estado ahí en el asunto, ellos estaban alegres, más bien estaban como sorprendidos de la gloria que habían visto. Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Ellos estaban, como que dice, aquí nosotros, ¿verdad? Estamos fuera de este asunto. ¿Ah? Y de alguna manera, de haber sentido alguna sensación, de decir, no estar en ese grupo de los acusados, porque así somos nosotros, hermano. Entonces, pero luego de eso, gloria sea al Señor, el Padre también es probada su fe, y ahora a nosotros también nuestra fe es probada. Como dice Pedro en Primera de Pedro 1:7, ya hablando de nosotros. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga bien, la fe sometida a prueba. En el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 11, versículos 17, 18 y 19, encontramos, hermanos, cuando Dios, por la fe, oiga bien, Abraham, cuando fue probado, que fue a sacrificar a su hijo por la fe. Hermano, no rehusó darle su hijo al Señor como sacrificio. Sabe que la fe de Abraham fue probada, como la de muchos otros hombres de Dios. La fe de Abraham fue probada. Abraham sabía que Dios le había dado promesa con su hijo Isaac, pero sabe que me llena de gozo al saber que dice que su fe era tan fuerte, que él tenía fe que aún de entre los muertos Dios tenía poder para levantarlo en un sentido figurado y levantar su descendencia, hermano. Hermano, era una fe, oh hermano, qué grande. Tenía esa fe puesta Abraham en Dios. Él sabía la palabra, pero fue probada su fe. Así como estos hombres de Dios fue probada la fe de ellos, así un día nuestra fe va a ser probada. De alguna manera, y usted dirá, usted no se va a dar cuenta, por eso, si
es menester que, además, desde ahorita, desde esta enseñanza, empecemos a clamarle a Dios que nos fortalezca la fe, que nos ayude a estar preparados en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en el momento que le va a llegar. Los discípulos no sabían en el momento, gloria sea al Señor, cuando se encontraban en aquella tempestad, que la barca se estaba hundiendo, y hermano, y la barca aquí, ¿me entienden? Y ahí es donde nuestra fe es probada. Es sometida a prueba ahí cuando estamos casi dando las 12 ya. Y nosotros decimos, ¿será que voy a vivir o será que me voy a morir? Y nuestra fe está siendo probada y quizás el Señor le dice, vas a vivir, te voy a levantar. Pero te dice, pero me estoy muriendo. Pero ahí nuestra fe es probada muchas veces. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que su fe fue probada. Nuestra fe va a ser probada un día. Puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, qué sé yo, puede ser en cualquier momento, no se sabe. Pero esa fe que es probada en nosotros es esa fe que el Espíritu Santo ha depositado en usted. ¿Me entienden? A ver qué tan fieles somos al Señor. Porque, hermano, tener fe cuando la refri está llena de pollo, de carne, ¿me entiendes? Y todo eso, esa fe, ahí que va a tener fe. Y que todo está bien, y que el seguro le ha bajado, y que mucho, bueno, ya ha subido, ¿va? Pero, o sea, tantas cosas, gloria al Señor, que le está yendo bien. Pero cuando no ha corrido el trabajo, cuando el sueldo le ha bajado, cuando en vez de ir bajando va a llegar la enfermedad, se le levantan los hijos, se le levanta la esposa, se le levanta el hermano, se le levanta el papá, se le dice aquí, y usted dice, ¿por qué estoy caminando recto? Se va a acordar de esta enseñanza. Se va a acordar de esta enseñanza, hermano, que nuestra fe va a ser, queramos, no queramos, hermano. Si usted quiere decir, no, yo hago un lado de esta enseñanza, decir, no, yo mi fe no va a ser probada, déjeme decir cuando más va a ser probada. Por eso es que la palabra nos habla. Solo por medio de la fe podemos vivir, oiga bien, agradando a Dios. Habacuc 2:4 dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. O sea que, hermano, aún nuestra salvación, si no tenemos fe, está en fuego. Está en fuego, gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no creemos que Jesucristo va a venir a traer a su pueblo, no vamos a ser levantados. ¿Por qué? Por esa incredulidad. Entonces, nuestra fe tiene que estar firme, gloria sea al Señor, hasta la venida del Señor, o que el Señor nos lleve. Para poder resistir firme necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Porque eso es lo que dice en el libro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme. ¿Cómo lo vas a resistir firme? En la fe. ¿Ves? En la fe. O sea que, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que usted no es el único que está pasando por eso. Eso es lo que dice este texto. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos tus hermanos, en todo el mundo. Entonces dice, al cual resistir firme. O sea, ¿cómo nosotros vamos a resistir al enemigo cuando le digan a decir por qué esto y por qué lo otro? Resistir firme en la fe. La fe, gloria sea al Señor, es la que nos ayuda. Por eso que el enemigo te puede venir a la iglesia, pero si usted no tiene fe, usted no está tranquilo. El enemigo, pero no tiene nada que ver con, ¿me entiende? Porque no tiene fe, sabe que va perdido. Pero si usted le está creyendo al Señor, si usted tiene fe en el Señor, tiene esa fe, esa seguridad, esa certeza, esa convicción en Él, entonces es un problema para el enemigo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo fortalecer nuestra fe? Por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga bien, entre más oímos, meditamos su palabra
y la retenemos para ponerla por obra, nuestra fe irá fortaleciéndose cada día más. Nuestra meditación en las promesas de Dios. Nuestra meditación en la palabra del Señor. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? No una inyección de neurobiones para el cuerpo. Nuestra fe, para que sea fortalecida, necesitamos oír su palabra, meditar en su palabra, para ponerla por obra, y de esa manera nuestra fe va a ir creciendo, porque vamos a ir leyendo, vamos a ir escudriñando, meditando las promesas de Dios. Y cuando usted empieza a meditar las grandezas de Dios, su fe va a ir creciendo, va a ir escalando. Pero si solamente pasamos viendo noticias de matar, de aquí, lo otro, de lo malo, eso es lo que vamos a dar en nuestra mente, incredulidad. Gloria sea al Señor. Pero si usted va para su mente de la palabra del Señor, usted se llena su mente de la palabra de Dios, su fe va a fortalecerse. ¿Ve? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que le falta son ojos y manos para... Y allí la palabra es viva. Cada palabra que está en esta Biblia, aún la mínima palabra que usted vea en la Biblia, tiene vida, hermano. Tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Y esa es la que le da vida a usted y me da vida a mí. Aleluya. Oiga bien. Entonces hay muchas cosas, yo escribí esto, hay muchas cosas que a veces no hacemos por la falta de fe. Si conocemos al Señor y sabemos que Él puede hacerlo, lo que necesitamos es accionar y movernos en fe. Como este padre se movió en fe y recibió su milagro. O sea que muchas veces nosotros tenemos la seguridad que Dios lo puede hacer, pero nos falta el otro paso, accionar. Yo sé que Dios puede sanar a la tal, pero no queremos orar por Él. Entonces creemos, pero no actuamos. Entonces, tenemos la certeza que Dios puede hacerlo, pero no actuamos a hacerlo, o sea, como Dios manda. Santo Jehová. Entonces, hermano, necesitamos la acción, ¿verdad? La acción. Así que, si usted tiene esa fe, usted ore por alguien que esté enfermo, ore creyendo que Dios puede hacer el milagro. Aleluya. ¿Ve? Con fe, con convicción. Ahora, si Dios lo hizo o no lo hizo, ese no es problema suyo. Con su fe firme siempre. ¿Ve? Dios lo va a hacer en ese momento. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Y si Dios no quiere en ese momento hacerlo, no va a hacer. Pero su fe, hermano, que para el que cree todo le es posible. Algo que aprendemos aquí del Padre es su sinceridad. Oiga bien, que pidió ayuda, gloria sea al Señor. Que usted pida ayuda, eso no es malo. Si usted dice, Señor, ayúdeme, que mi fe está siendo afectada, yo siento que como que no creo aún ni en la oración que los hermanos hacen, la oración del justo puede mucho, y yo no creo en nada ya. Hermano, está en peligro, porque no es el hermano, es que dice la Biblia que Dios hacía milagros. Oiga bien, Dios hacía milagros a través de la mano de Pablo. Qué lindo, ¿verdad? O sea que Pablo oraba y los enfermos se sanaban. Oiga bien, ¿quién hacía esos milagros? ¿Pablo o Dios? Dios a través de la mano de Pablo. Pero Pablo tenía esa convicción que Dios lo iba a hacer. Amén. Tenía la fe y la certeza que Dios lo iba a hacer. Y por eso él iba y oraba. Y el enfermo sanaba. ¿Por qué? Porque tenía la fe. Pero quien hacía el milagro, el Señor, a través de su mano. Así que, ¿alguna participación antes de entrar al tema B? Y si no entramos al tema B. B, el tema B dice: Él quiere que recibamos su poder y actuemos con fe. Versículo 25 al 29. Él quiere. O sea, hermano, si Dios nos ha dado fe, es porque, dice como le digo a sus discípulos, mayores cosas harán ustedes. ¿Ve? Dios le ha dado poder, autoridad a la iglesia. Y ese poder, esa autoridad que le ha dado, se mueve a través de la fe. O sea, hermano, ¿cómo usted va a creer que Dios le ha dado poder? Por medio de la fe. Y usted decide, ¿cómo? Tengo poder yo en mi mano. Dios le ha dado autoridad. Si la Biblia dice, pondrá sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, usted cree esa palabra. Usted cree esa palabra. Que si Dios la dijo, es porque se cumple. ¿Me entiende? Su problema no es que, ¿y por qué pongo esta mano? ¿Y por qué no simplemente no la pongo? No, usted no cuestione a Dios, usted hágalo con fe, como dice la palabra del Señor. Y si usted lo hace con fe y obediencia, Dios se glorifica.
luego de que el padre clamara que le ayudara con su incredulidad, este padre angustiado fue ayudado por Jesús. Hermano, ¿alguna vez usted no ha sido golpeado por la incredulidad? ¿Alguna vez la incredulidad no le ha llegado de decir a usted, ¿por qué tanto culto? No vas a la iglesia, ahí te las vacaciones, pues, ¿qué tanto esto, qué tanto allá? Y la incredulidad ha llegado, porque no solamente puede llegar en un momento como le digo, de alguna que esté orando por alguien, sino que quizás de su vida espiritual, personalmente hablando, decir, ¿ve? Porque como le digo, todo lo que usted hace en el Evangelio es por fe. Si usted lee la Biblia es por fe. Si usted viene a un culto es por fe. Si usted canta una alabanza es por fe. O sea, todo es por fe en el Evangelio. Y todo lo que no es de fe en el Evangelio es pecado. O sea, si usted lee la Biblia sin fe, es pecado. ¿Por qué? Porque es incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y si no le creemos, eso es pecado. Entonces, hermano, todo lo que hacemos es por fe, gloria a Dios. El usted levantarse a cierta hora de la mañana y doblar sus rodillas, usted lo hace por fe, que Dios lo está escuchando esa oración. Aleluya. Que aunque el hermano no sepa que usted está orando, pero Dios sepa que está orando. Todo es por fe. Entonces, ahí es donde va a haber bendición. Versículo 25, mientras muchos espectadores se acercaban, porque eso es lo que pasa muchas veces. Y eso es lo que está pasando hoy día. Jesús reprendió el espíritu inmundo y le dio una orden. Y aquí es donde le dije que el versículo 21, cuando Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tu muchacho tiene que este demonio lo revuelca? Lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Cuánto tiempo hace? En el versículo 25, luego de que Jesús deja la conversación con el padre y se dirige al muchacho. Oiga bien, y le dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, que venían los periodistas ahí, ¿verdad? Oiga bien, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Esta es una ordenanza que le estaba dando, un mandato. Yo te mando, sal de él. Y aquí es donde ve la palabra que el Espíritu Santo me revelaba. Y no entres más en él. Jesús le dio una orden a este demonio que nunca más se metiera en este muchacho. Ahora entiende por qué Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tu muchacho, ese demonio, lo tormenta? Anotar la fecha. ¿Qué mes es hoy? Octubre. Anotar qué hora es. Anotarla. Porque ese es el último día que vas a ver a tu hijo revolcado por ese demonio. Desde esta vez en adelante, tu hijo será libre. Jesús le dijo, le mandó, le dio una orden y le dijo, nunca más, en otras pocas palabras, y no entres más en él. ¿Por qué cree que el demonio estaba enojadísimo cuando él le revolcó? Porque sabía que él, esa vida iba a ser libre. Oiga bien, iba a quedar libre, gloria sea al Señor, y no iba a regresar nunca más a él. Qué alivio para el Padre, ¿verdad? Antes los discípulos, yo me imagino que los discípulos estaban como viendo la autoridad. ¿Con qué autoridad? Y ellos ya, este es nuestro maestro, pero a la vez decían, no, pues, quedamos mal con el maestro, quedamos mal con el Padre, quedamos mal con la gente aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Oiga bien, antes los discípulos del Espíritu habían mostrado resistencia, pero ante la autoridad de Cristo no pudo mostrar ninguna resistencia, ninguna. Aquí no está a prueba la fe de Jesús, sino la fe del Padre, porque Jesús sabía que Él podía libertarlo, pero el Padre había sido afectado por la incredulidad. O sea, la fe del Padre había sido afectada por la incredulidad. Entonces, pero a la vez, oiga bien, pero a la vez seguía firme, aún con su poca fe, pero seguía creyendo que su hijo iba a ser libre de aquel demonio. Seguía creyendo que, oiga bien, que Jesús lo iba a libertar, gloria sea al Señor. Porque, hermano, es que hay algo tan especial que cuando Jesús llega a una casa, hermano, es algo lindo, se siente el ambiente. Usted lo siente cuando la iglesia está reunida y usted sabe que el maestro está ahí. Es algo especial. Es algo tan lindo porque usted sabe que Jesús está en medio de su pueblo.
Entonces yo me imagino, como le digo a Jairo, ten paz. O ten fe. ¿Cómo le dijo, hermano? Hermano, esa paz que infunde Cristo, esa confianza que infundió en este Padre, gloria sea al Señor. Versículo 26, vemos la victoria que el muchacho había sido libre. O sea, lo que el Padre quería, lo que el Padre estaba esperando era que su muchacho fuera libre. Fuera libre, gloria sea al Señor. Hermano, este muchacho, perdón, el Padre, digo, yo no voy a, me imagino que han dicho, yo no regreso antes que mi hijo sea libre. Yo, así debe ser decir usted, yo no me muero antes de ver a mi hijo sirviendo al mío Señor. Yo no me voy a morir, si me muero, pero me muero con la fe y la certeza, como dijo José, yo sé que después que muera, el Señor los visitará y saldrán y lleven mis huesos de aquí, porque yo no quiero que los entierren en Egipto. Mire qué fe de este muchacho. Esa fe, esa certeza que tenían esos hombres de Dios. Oiga bien, dice que luego de la liberación, porque fue, hermano, acuérdese que este demonio desde que estaba muchacho, desde que estaba niño, perdón, había sido atormentado. O sea que ¿cómo le digo? El muchacho quedó débil. Porque no sé, cuando a alguien se le hace liberación, queda débil completamente, gloria sea al Señor. Queda, hermano, en un estado de debilidad. Y entonces el muchacho no es que estaba muerto, sino que se desmayó de la debilidad de que aquel demonio lo había, hermano, había hecho tantos estragos en la vida. Por eso es que hay personas que cuando uno ora por ella, tan débil que se siente que después de que son liberadas, tienen que acostarse o sentarse porque se sienten tan débiles, porque ha entrado, hermano, un alivio en sus vidas, pero su cuerpo está desgastado. Entonces dice que quedó como muerto. O sea, si quedó como muerto, no está diciendo que estaba muerto, quedó como muerto, inconsciente, desmayado, como usted lo quiera llamar. En el versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió de él y quedó como muerto. O sea, no estaba muerto. De modo que muchos decían que está muerto, porque siempre hay uno, ¿verdad? Decían, está como muerto. Versículo 27, Jesús no tardó en levantarlo y darle la fuerza, oiga bien, para ponerle en pie. Pero, oiga bien, la fe de este padre fue una vez más probada. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, bueno, traje a mi hijo para que lo libertara, pero no para que me lo matara. O sea, hermano, uno de padre, ¿cuánto ama a su hijo? Y al ver que su hijo no reacciona, al ver que su hijo después de una liberación no reacciona, y no era, yo decía, no era tanto ni que lo que estaba viendo, porque quizás el padre seguía creyendo, si yo le había dado una palabra, él sabía que lo iba a libertar. ¿Sabe a dónde meditaba yo que la fe de este padre estaba siendo probada? Cuando escuchaba, está muerto, está muerto. Y que cuando alguien está diciendo eso, hermano, está hablando bien incrédulamente, como que eso se pega. ¿Verdad que sí? Entonces, como cuando Jesús llegó y le dijo allá, cuando llegó a resucitar a Lázaro, ¿y por qué están llorando? Y parecía un mar de llanto, o sea, aquí nadie. Y empezaron a burlarse de él y empezaron, ¿y qué hizo el Señor? Sacarlo para afuera. Así es. Porque eso es lo que infunde, que es incredulidad. Aleluya. Bien, Jesús sacó para afuera a todos los incrédulos que no creían. Entonces, gloria sea al Señor. Y esta una vez más, decía yo, una vez más la fe de este padre fue a prueba. Hasta el último momento. O sea que la prueba más fuerte creo que fue para el padre, que para los discípulos. Porque fue doble. Ve, al ver que su hijo en la condición y al ver que dice que decía, la gente decía, está muerto. Uy, hermano, ¿y usted creía que su hijo está muerto? Ni pensarlo, hermano. Ni imaginárselo. Oiga bien, entonces su fe fue afectada en ese momento. Pero en el versículo 27, pero Jesús, hermano, Jesús estaba tranquilo. Él no es como nosotros que andamos a la carrera, ¿verdad? No, tranquilo. Gloria sea al Señor. Jesús no tardó en levantarle y darle fuerza para que se pusiera a pie. Yo me imagino todos sorprendidos, la multitud, los escribas acá con su boquita cerrada. Ese fue, hermano, todas las palabras que los escribas habían dicho,
se regresaron nuevamente. Como quien dice, ellos no pudieron, pero aquí está el maestro. Gloria sea al Señor. Oiga bien, porque este padre le creyó al Señor. ¿Y quién cree que puso esa fe en este padre? Jesús. Él fue el que puso esa fe. Porque la fe no nace en el corazón del hombre, es Jesús que pone esa fe en nosotros. Los discípulos estaban sorprendidos porque ellos no podían echar fuera. O sea, y después de tanto esfuerzo, me imagino que nosotros no pudimos. Y Jesús lo vino y reprendió al demonio y se fue. Y a ver cuántas horas habían estado ellos reprendiendo. Y no habían eso, no habían podido hacer nada. Oiga bien, cuando llegaron a la casa, porque los discípulos todavía así como había como uno va confundido, ¿verdad? Entonces los discípulos dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo que por qué nosotros no pudimos si nosotros somos discípulos? Y no pudimos hacerlo. O sea, era como una pregunta entre ellos. Cuando llegaron a la casa, porque a veces nosotros nos da vergüenza preguntar cosas, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad que sí? Aunque no digamos amén. Entonces, porque hay cosas que son tan sencillas de entenderlas y usted le da hasta vergüenza preguntarlas porque dice, ¿qué van a decir los hermanos? Entonces, mejor esperamos llegar a la casa, los discípulos esperaron llegar a la casa, que el maestro se relajara, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y cuando llega, gloria a Dios, le hacen esta pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Usted quiere saber por qué no pudieron? Jesús le responde, ¿por qué no pudieron echar fuera? Jesús le responde en Mateo capítulo 17, 20, porque Él está ahí dispuesto para responder todas nuestras preguntas. Oiga bien, le dice, por vuestra poca fe. Oiga bien, como primer punto podemos ponerlo. ¿Por qué ellos no pudieron echar fuera a ese demonio? Por su poca fe. O sea, ¿por qué nosotros no vemos la gloria de Dios? Por nuestra poca fe. O sea, sencillo. Y ellos se sintieron identificados que era por eso, porque ellos sabían que ellos estaban orando, pero a la vez no estaban creyendo. O sea, no tenían esa suficiente fe creyendo que Dios iba a hacer ese milagro. Por su poca fe no pudieron ver la victoria. Pero también Jesús les hace mención. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 20. Oiga bien, en el versículo 28, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Si nosotros somos discípulos, si nosotros somos los que vamos a la iglesia del pastor Juan Gómez, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Sí, ¿qué diferencia hay? Si somos hijos de Dios en todo y en la salvación no hay diferencia. Yo me imagino diciendo a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces Jesús les enseña, hermano, alguna enseñanza tan importante aquí también. Aparte de que ya les reprende por su poca fe, porque ustedes no tuvieron la suficiente fe, por su poca fe no pudieron. Pero no es suficiente, hermano, no es suficiente eso, sino que Jesús va más allá. Y en el versículo 29, Jesús les dice, y le dijo, este género, con nada, no con agua bendita, no, con nada. Le dice eso, y digo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oiga bien, primeramente va la oración y ayuno. O sea, Jesús les revela, hermano, una clave a ellos. Les revela algo muy importante que les iba a servir en su ministerio y a nosotros también. O sea que el éxito de nuestra fe, oiga bien, está acá, en la oración y en el ayuno. ¿Ve? Ahí está el éxito. Lo que pasa es que nosotros lo evadimos. Lo invadimos, gloria sea al Señor. Entonces Jesús le dice, este género por nada puede salir. Ese demonio tiene tiempo de estar apoderado de esa vida. Ese no va a venir a ir, andate demonio. No. Y quizás ni hemos ni orado. Oiga bien, Jesús les enseña a los discípulos también, aparte de su poca fe, la oración. Esto, hermano, la fe acude a estos recursos, dice el escritor, ¿verdad?
O sea que su fe, cuando está siendo desafiada por algo, o sea, lo que su fe le insta es a orar, a meterse con Dios en ayuno y oración. ¿Para qué? Para que usted pueda vencer. Vencer. Entonces, ¿Jesús había estado ayunando en ese momento? No. ¿Pero había ayunado anteriormente? Sí. O sea que Jesús estaba preparado. Sí. Quizás en el momento en que usted esté orando por la persona, quizás no tenga ayuno, pero antes usted estuvo para ese momento. O sea que anteriormente se preparó. La fe, hermano, la fe es que lo lleva a la oración, la fe es que la lleva a hacer el ayuno por esa causa. Y va a ser específico usted, ¿verdad? Como, oiga bien, como en este caso de este muchacho que Jesús libertó, versículo 29, Jesús les enseñó que hay géneros que con nada pueden salir, oiga bien, sino con oración y ayuno. O sea que nuestra fe, hermano, es probada, pero nuestra fe nos invita a orar, a ir al Señor. Y no solamente el ayuno, sino en la oración. Oiga bien, primeramente menciona la oración. Es más, en otra traducción estaba fijando que le han quitado la palabra ayuno. Miren hasta dónde estamos llegando. Solo le han puesto la oración y le han quitado el ayuno. Y yo decía, como que esto no me parece muy bueno, porque la Biblia dice oración y ayuno. O sea que la oración va acompañada junto con el ayuno. O sea que no puede haber ayuno si no hay oración. Y no puede haber ayuno si no hay oración. O sea, las dos cosas van de la mano. Entonces, gloria sea al Señor. Y ahí Jesús les dice a los discípulos, por eso fue que ustedes no pudieron echarlo fuera, sino con oración y ayuno. Entonces Jesús les reveló la clave del éxito de todo ministerio. Ahí está la clave. No solo hay que creer, hay que actuar. Oiga bien, la parte de nosotros que nos corresponde, debemos de hacerlo. Porque nosotros queremos ver la gloria de Dios. Pero durmiendo, ¿cómo va a ver la gloria de Dios? Acostado, ¿cómo va a ver la gloria de Dios? Entonces, esperando que otro hermano llegue a orar. Porque a veces nosotros estamos esperando que otro hermano vaya a orar que mi hermano venga a orar por mi hijo, pero no queremos orar nosotros. Entonces, estamos mal. ¿Ve? Porque no queremos hacer la parte de nosotros. No queremos sacrificarlo. Queremos que los otros hermanos se metan en oración, en ayuno por nuestros hijos. Pero nosotros no queremos meterlos por nuestros hijos en ayuno y oración. ¿Y a dónde está la cosa? Queremos ver que nuestros hijos sean unos hijos de bendición en el Evangelio. Pero no queremos meterlos en oración. No queremos meterlos en ayuno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Del pastor o de nosotros? Nosotros, hermano. Eso es sencillo de entender. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Así que aprendemos algo muy importante de esta clase, que en algún momento nuestra fe va a ser probada, como la fue de los discípulos. Va a ser probada, hermano, en cualquier circunstancia que quizás usted diga, no, es que mi hijo está bien rebelde, no me hace caso y que se revela y que hace esto y hace lo otro. Ahí está la clave, oración y ayuno. Ahí Jesús dijo, pues. ¿Ve? Ahí está la clave, gloria sea al Señor, la oración y el ayuno, gloria a Dios. ¿Para qué? Para poder vencer. Oiga bien, porque acuérdese, hermano, que es una lucha espiritual. Usted puede sopapear a su hijo ya grande y le puede dar con todo y quizás lo puede cajar y no lo vaya a hacer, a matar porque no va a ser preso. Oiga bien, pero su hijo no va a cambiar tanto porque lo sopapee, sino que Dios haga esa obra como la hizo en este muchacho. ¿Usted cree que este padre no estaba feliz al ver a su hijo libertado, libre, y verlo como estaba el gadareno después de que estaba atado? Y oiga bien, y venir con sus padres y se sentaron a comer todos felices. ¿Usted cree que no fue algo maravilloso? Fue algo maravilloso. Así que, hermanos, cuando nosotros veamos a alguien con una necesidad así, no salgamos corriendo. Porque, hermanos, si alguien viene a refugiarse a la iglesia es porque sabe que ahí está el refugio. ¿Verdad que sí? Viene a refugiarse, gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de unirnos como pueblo del Señor, a sentir compasión como Jesús sintió compasión por aquel padre angustiado.
Y quizás nosotros no sentimos compasión porque no es nuestro hijo el que está pasando ese momento, que es el otro hijo, pero ¿qué de mañana puede ser el suyo o puede ser el mío? ¿Qué de mañana? ¿Y por qué nosotros no sentimos nada por el problema? Jesús lo sintió. Ahí está la fe. La fe, gloria sea al Señor. Así que aprendemos eso muy importante, que en cualquier momento nuestra fe puede ser puesta a prueba. Y lo importante es, hermanos, clamar al Señor su ayuda. ¿Verdad? Que al llegar a esos momentos de incredulidad que llegan. Le llegan a uno, hermano. ¿Verdad? Pero el Señor nos saca adelante cuando nosotros le pedimos y somos sinceros al Señor. Y el Señor, ayúdanos. Amén. Así que vamos a cerrar con las preguntas de esta enseñanza. La pregunta número 1 dice: explique cómo la palabra de Dios debe afectar la mente, las emociones y la voluntad de las personas para ser salvos. ¿Alguien respondió la pregunta? Amén. No sé si es la correcta, pero vamos a buscarlo. Está en la introducción. El Espíritu Santo actúa en el que oye la palabra de Dios de tres maneras consecutivas. En primer lugar, hace llegar la información y el conocimiento de las obras de Dios al corazón de la persona para que ésta descubra que hay un Dios y Salvador. En segundo lugar, que ese conocimiento sirva de base para un acercamiento personal, lo cual produce confianza en el alma. En tercer lugar, el Espíritu Santo sobre la base de la palabra produce en el individuo un deseo vivo e insistente de aceptar lo que ha venido oyendo. Amén. Estaba como un poco bien, ¿verdad? Confusa la pregunta, ahí va la respuesta, pero gloria a Dios está. Gracias, hermana, por la respuesta. 2. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a conocer a Dios y aumentar la fe? Ya di la respuesta a esa. A través de la palabra de Dios y la oración. ¿Cuándo? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios y empieza a conocerlo paso a paso. Amén. A través de la palabra del Señor, está ahí. Cuando más leemos, oímos y meditamos en la palabra, mayor es nuestro entendimiento acerca de las cosas divinas. Gracias. Gracias. 3. ¿Por qué los discípulos, esto está fácil, por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio del muchacho? Dudaron y les faltó fe. Dudaron, dice ahí, le faltó acción y dudaron, que eran los representantes del Señor para sanar enfermos y echar fuera demonios. Gracias por la respuesta. 4. Mencione, esta cita bien fácil. Creo que esta todas van a contestar. Mencione los recursos que debemos utilizar en momentos críticos en nuestro actuar de la fe. En la oración y el ayuno, ya él acaba de dar la respuesta, hermano. La oración y el ayuno, estaba viendo y evaluando cuánto estamos poniendo atención. Porque estas dos palabras las acabo de mencionar. 5, gracias por la respuesta. 5 dice, ¿qué le responderíamos, a alguien que nos diga que lo que importa es tener fe en cualquier cosa? ¿Qué es lo que usted le respondería? Bueno, ahí le da una respuesta. Si no la tiene, pues exprese su respuesta. Diga, yo le respondería que... Al final, hermano, del resumen general dice que la aceptación y ejecución de las palabras de fe se dan cuando estamos de acuerdo, dice, con lo que creemos. Jesús dijo, si puede creer, al que cree todo es posible. Amén, gracias.
Sí, y esta respuesta que está aquí, o sea, que es algo como, también es una pregunta también como personal que usted puede contestársela, que Sí. ¿cómo usted le va a responder a una persona que le diga a usted que no, porque hay personas que le dicen, no, uno puede creer en cualquier cosa? En San Santudo, creen. Ajá, entonces, ¿cómo usted le va a responder a alguien esa pregunta y decirle, no, usted no puede creer en otra cosa? Si usted no cree en Jesucristo, su fe es muerta, su fe no es firme. ¿Verdad? Su fe no sirve de nada. Si su fe está en cualquier cosa, su fe no tiene fundamento. Pero si su fe está en Jesús, tiene fundamento. Y es viva. Gloria sea al Señor. Entonces la respuesta, como digo, hay unas preguntas que están ahí media raras. Dice, la verdadera fe entiende, mente la palabra de Dios, cree las promesas de Dios, sentimiento y práctica, y aplica lo que ha creído, voluntad. O sea que está en juego nuestra mente, gloria sea al Señor, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y aceptar la palabra de Dios. Puestos de pie y estudia la siguiente clase. Gloria a Dios, y vamos a orar.